células infiltrando el miocardio, la región muscular del corazón. Entonces hay una normalidad que ustedes ya deberían saber, pero no se preocupen. Si no saben, pueden agarrar su atlas de anatomía, perdón, su atlas de histología y mirar eso. Y después comparar con la imagen patológica o enferma. ¿Qué quiere decir patología? Patología es la rama de las ciencias naturales que estudia las enfermedades. Pato, en griego, quiere decir dolencia, enfermedad. Y logo quiere decir estudio. La patología normalmente comprende dos grandes campos importantes. Una, la teratología, que estudia los trastornos en el desarrollo de los seres vivos. Para eso nosotros tenemos que conocer el desarrollo normal por embriología y posteriormente estudiar si es que hay alguna enfermedad que se produjo durante el proceso de desarrollo. Y la nosología, que son las enfermedades que uno las adquiere ya después del desarrollo. Es decir, durante el desarrollo puede aparecer algunas anomalías y durante el desarrollo el medio ambiente puede afectar a la persona y entonces aparece la nosología. ¿Cómo es que la patología, que es el estudio de las enfermedades, cómo es que la patología estudia las enfermedades? ¿Cómo hace para estudiar las enfermedades? Y tiene varias ramas. Una de ellas, por ejemplo, es la etiología, que es la causa de la enfermedad. Por ejemplo, tomemos un órgano, el hígado. El hígado se ve afecto por un proceso inflamatorio, una hepatitis. Y entonces nosotros podemos decir que la causa de la inflamación, la causa de la enfermedad que sufre el hígado, se debe a una etiología biológica, viral. O podemos decir que la causa de la inflamación es una etiología autoinmune, en donde el propio cuerpo genera anticuerpos contra la membrana del hepatocito. O podemos decir que es una etiología por abuso de alguna sustancia, como por ejemplo el alcohol, y entonces aparece una hepatitis alcohólica. En todos los casos son hepatitis, pero la causa es diferente. En una es biológica, viral, en otra es autoinmune, donde el propio cuerpo reacciona, y el otro es debido a un agente agresivo, por ejemplo, el alcohol. Solo a modo de ejemplo. Siguiendo con nuestro ejemplo, ahora nosotros queremos saber cómo es que el virus, cómo es que el alcohol o cómo es que los anticuerpos producen esa enfermedad. Y a eso le llamamos patogenia. Es decir, cómo se genera la enfermedad. La causa está, es el virus. Pero no por estar nomás el virus va a producir un daño en el hepatocito. Entonces decimos que el virus de la hepatitis A ingresa, como es una enfermedad contagiante, ingresa por la mucosa de la boca o por la mucosa intestinal y se aloja en los vasos sanguíneos que van llevando hasta el hígado. Este virus, que es hepatotropo, es decir, que sigue, que procura llegar hasta el hígado, se adhiere a la membrana, en el caso de la hepatitis A, y ingresa en el citoplasma, activa su mecanismo de replicación viral y produce un proceso de
formación de nuevas formas semivida que son los virus. El hepatocito, que no tiene la capacidad para contener esta agresión del virus, se lisa, muere, envía señales inflamatorias y por eso se produce la inflamación a nivel del hepatocito o del hígado. A diferencia del virus de la hepatitis B, por ejemplo, que el virus ingresa por una lesión o una solución de continuidad, es decir, donde no haya piel intacta, donde haya una lesión, sea en la piel o en la mucosa. Por ejemplo, un tratamiento odontológico, relaciones sexuales, transfusión sanguínea, cirugías, utilización de drogas endovenosas o parenterales se llama. Entonces puede contaminar el cuerpo de esa persona y a través de los vasos sanguíneos llegar hasta el hígado, que también es un virus que produce o que tiene esa avidez, esa gana de llegar hasta el hígado. Por eso se llama hepatotropo. Una vez llegado en el hígado, el virus de la hepatitis B ingresa en el citoplasma, abre su cápsula, ingresa su material genético dentro del material genético de la célula y se produce un mecanismo de replicación del virus dentro del núcleo celular. Casi nunca produce la muerte del hepatocito, puede producir, pero lo que hace potencia la capacidad replicativa que tiene ese hepatocito de su ADN modificado por el ADN viral. Entonces la patogenia de la enfermedad es diferente en la hepatitis B que en la hepatitis A. A pesar de que los dos son virales, su forma de contagio es diferente. Su forma de llegar al hígado es diferente. Su mecanismo de acción dentro del virus es diferente, o dentro del hepatocito es diferente. En ambos casos, siguiendo con el ejemplo de nuestra hepatitis, en ambos casos ustedes saben que el hígado tiene infinidad de funciones. Nosotros decíamos, cuando yo estudiaba medicina, decíamos que Dios le dijo al estómago, ¿usted va a hacer qué? Yo voy a empezar a digestión. Óptimo, faz eso. Le dijo al intestino delgado, ¿você que vai fazer? Eu vou absorver tudo que o estômago processa. Óptimo. Faz isso. Le dijo al cerebro, ¿qué va a hacer? Y no, eu sou fofoqueiro, eu vou comunicar tudo que hacemos aquí adentro. Óptimo. Y le dio a cada órgano una función hasta que llegó al hígado y como en el hígado faltaba muchísima función, entonces le dijo al hígado, bom, você vai fazer tudo o resto. Y el hígado controla la glicemia junto con el páncreas a través del glucagón, ¿cierto? Y del glucógeno. Controla la producción de albúmina y el equilibrio homeostático, ¿cierto? La ósmosis, la presión osmótica. Controla la producción de factores de coagulación dependientes de la vitamina K. Es decir, un paciente que no tiene hígado puede sangrar. Un paciente que no tiene hígado puede acumular líquido porque no va a tener proteína. Un paciente que no tiene hígado no va a poder regular correctamente su glicemia. Un paciente que no tiene hígado tiene infinidad de funciones. Cuando el hígado falla por un proceso inflamatorio, entonces el paciente viene con una serie de signos y síntomas. Y aparece, por ejemplo, el paciente, un niño de 8, 9, 10 años, que no ha sido vacunado contra la hepatitis A, que se tomó un sorbet, un helado, decimos nosotros, y estaba contaminado con materia fecal, aunque no se ve, porque si no, no va a tomar, con materia fecal de el que servía
y esa persona tenía virus, entonces se contamina ese niño y presenta astenia, no tiene ganas, tiene fraqueza, no piriza. Piriza, como, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Preguiça. Preguiça que você tem às 3 da tarde, da terça e da quinta para dar anatomia patológica, certo? Não, ele tem vontade de se levantar, mas não pode. Então ele está com fraqueza. Astenia, en términos científicos. Él está adinámico, no se mueve mucho. ¿Por qué? Porque el hígado controla la glicemia y él no tiene mucha azúcar. Entonces su cuerpo entiende que debería ahorrar energía y no se tiende a mover. Él está con la parte blanca del ojo, la esclera, está de coloración amarillenta, ligeramente amarillenta. Y la mamá le trae por eso. Está con un dolor a nivel abdominal, no es un dolor intenso, pero cuando uno palpa siente que el hígado está aumentado. Todos esos signos y síntomas se engloban dentro de un síndrome, ¿cierto?, llamado síndrome ictérico. Y se estudia en la semiología, que es otra rama de la patología. Pero también la patología quiere saber por qué él tiene estos síntomas. Y entonces, uno de los síntomas, la ictericia, es debido a que una de las funciones del hígado es conjugar la bilirrubina, hacerla de la que es no diluible en agua, es decir, insoluble en agua, como es la bilirrubina indirecta, no conjugada. El hepatocito tiene la capacidad de conjugarla y enviarla como bilirrubina conjugada, como bilirrubina directa o soluble en agua. Y así se elimina. Si no, es difícil de eliminar a nivel renal, a nivel hepático, a nivel intestinal. Entonces hay acumulación de esa bilirrubina y eso da la coloración amarillenta. Esa falta de conjugación de la bilirrubina, si uno mira en el microscopio, no la ve, no se ve esos cambios. Eso se llama fisiopatología. Eso es un cambio funcional del hepatocito. Por ejemplo, en una diarrea por Escherichia coli, si uno mira el intestino está totalmente normal. Pero si uno mira el intestino, uno ve que el agua que no debería pasar desde la luz hacia el intestino y hacia la pared intestinal y desde la pared intestinal hacia la luz intestinal pasa fácilmente. Ese es un cambio funcional. Parece que la célula está normal, pero no está funcionando normalmente. Eso es fisiopatología. Y creo que eso ustedes van a estudiar con el doctor, o están estudiando con el doctor Cristian, ¿cierto? Eso es fisiopatología. Lo que conmigo van a estudiar son los cambios estructurales que aparecen en la célula. Es decir, una célula que era redonda, ahora se vuelve aplanada. Una célula que no tenía una coloración eosinófila muy intensa, ahora tiene una coloración eosinófila intensa. Una célula en el cual el núcleo era rojo, pero no tanto, ahora se volvió muy rojo y condensado. Esos son cambios que uno ve en la célula. Esos son cambios que uno ve en los tejidos. Esos son cambios que uno ve en el órgano, incluso en la persona. Y entonces esos son cambios morfológicos o cambios estructurales que son el tema de el tema de análisis de la anatomía patológica. ¿Para qué estudiamos todo esto? Y para tener en cuenta que nosotros tenemos que ofrecerle un tratamiento a las personas. Nosotros tenemos que ofrecerle una ventaja en el tratamiento de la persona. Nosotros tenemos que decirle, o usted hace esto, o se puede morir.
¿cierto? O va a vivir mal. Y entonces la persona elige ese tratamiento, pero nosotros tenemos que saber cuáles son los tipos de tratamiento. Y ahí es lo que ustedes van a estudiar en el último o en los últimos años cuando estudien las clínicas. Y la medicina hasta ahora se divide en 4 grandes clínicas. La clínica médica, en donde el médico actúa en forma indirecta sobre el paciente. Le da un medicamento y el paciente se va y toma ese medicamento. No es el médico el que le da directamente al paciente o hace una actividad directa sobre el paciente. También está la clínica quirúrgica, en donde el médico interviene directamente sobre la enfermedad, es decir, extirpa una parte o coloca un aparato para poder invasivamente tratar a ese paciente. La otra clínica es una clínica que habla del proceso de crecimiento desde que nace el niño hasta que llega a la etapa adulta. También cuando yo estudiaba medicina, nosotros decíamos que los niños eran mutantes, ¿cierto, João Antonio? Decíamos que los niños eran una especie que después mutaba y se transformaba en adulto. ¿Por qué? Como van a ver en pediatría, el niño no tiene el mismo hemograma, no tiene la misma presión arterial, no tiene la misma temperatura, no tiene la misma frecuencia respiratoria, ¿cierto? A un niño vos le decís, corre y él sale disparado como si fuese otro animal, no un animal humano. Increíblemente, vos no le vas a alcanzar a un niño cuando sale corriendo. Para los que tenemos hijos sabemos que es así, ¿cierto? Y más que los que somos medio ya con cierta edad, y cierto, Renato, a pesar de que Renato ele é muito deportista, mas ele não vai alcançar, meu filho. Tenho certeza que se ele corre, não tem nem um capeta ele alcança. Y por último, también Renato va a estar de acuerdo conmigo. Cristina, yo sé que no va a estar de acuerdo conmigo, pero Rodrigo, João y Renato van a estar de acuerdo. Cristina sabe que es así, pero ella no va a aceptar lo que yo voy a decir. La mujer, pues, es muy especial, ¿cierto? Ella es tremendamente difícil. Y si ustedes toman en cuenta, por ejemplo, en histología nomás había glándula mamaria de niña, glándula mamaria de mujer adulta, había glándula mamaria de mujer en etapa de lactancia, ¿cierto? Y glándula mamaria del hombre, ¿cierto? Una. Había, por ejemplo, endometrio en etapa proliferativa, endometrio en etapa luteínica, ¿cierto? Y próstata, uno en el hombre. Ya va con eso. Entonces, la mujer pues, es más especial, ¿cierto? La mujer es lo más divino que creó Dios. Entonces, la mujer tiene toda una especialidad y se llama ginecobstetricia. Imagina cómo es. O hombre tem, para quando está doente, clínica, também a mulher. O homem tem, para quando está doente, tem que ser intervenido diretamente, clínica quirúrgica, a mulher também. A pediatria tem para menino e para menina, junto, não tem problema. Mas para a mulher, ela tem uma especialidade única, certo? Além, ainda mais, tem quando ela está grávida também, a obstetrícia, que é a parte, mais problemas ainda, certo? Pero, y también Rodrigo y Renato van a estar de acuerdo conmigo, si no tuviéramos una mujer, desde el inicio no estaríamos aquí, ¿cierto? Entonces la mujer, repito, es lo más impredecible, lo más tremendamente difícil de sobrellevar, pero sin ellas no podemos vivir en esta vida. Y tampoco ni siquiera naceríamos sobre eso. Renato no se atreve a decir nada, pero él está diciendo sí en forma escrita aquí, ¿cierto? Cierto. Y, perdón, Rodrigo. Y Renato sí que no puede ni hablar porque está su señora ahí al lado, ¿cierto? Entonces él tiene que aceptar todo, ¿cierto?
Yo hablo sobre algo y él le pregunta a Cristina, ¿cierto? El profesor está hablando, ¿cierto? Sí, então aí é certo. E eu compreendo. Ela é quem manda, certo? Aqui também. Mas eu faço aqui na minha casa tudo o que eu quiser. Eu lavo a louça, eu passo a roupa, eu faço tudo o que eu quero. Bueno, entonces, ¿qué es la anatomía patológica? De nuevo, la anatomía patológica es una rama de la patología que se encarga del estudio de las afectaciones morfológicas macroscópicas y microscópicas. Son los cambios estructurales, por eso que nosotros tenemos que conocer bien cuáles son las células normales, cómo se ve una célula normal, para poder después analizar una célula y decir, ah, no, esta es anormal. Tal vez incluso nosotros no podamos determinar cuál es la anomalía. No crean que cuando yo hago un ultrasonido en el hospital y estoy viendo un hígado normal, un paciente. Otro paciente, hígado normal. Tercer paciente, hígado normal. Cuarto paciente, allá por el octavo paciente aparece uno. Y miro y digo, ah, no, este es un hígado anormal. ¿Por qué? Si alguien viene y me pregunta en el momento, ¿por qué? Tal vez yo no sepa. Pero yo sé que ese hígado no es igual a los 7 anteriores que pasaron. Entonces tengo que mirar con más detalle, mirar, pensar, analizar cuáles pueden ser las causas por lo cual ese hígado no se ve igual a los otros que yo considero normales. Así también la anatomía patológica. Durante la época de pregrado, durante estudiantes, uno tiene que observar y entender que no es normal un órgano con el otro. Por ejemplo, este es un miocardio y el tamaño de estas fibras está del tamaño normal. Sin embargo, esta fibra en un corazón aumentado de tamaño, macroscópicamente, fíjense cómo el miocardiocito, aquella célula en calza, en pantalón que veíamos, tiene un núcleo extremadamente grande. Este es un núcleo normal. Este hasta puede ser un núcleo normal. Este ya está un poco crecido, pero el tamaño de este es extremadamente grande. Entonces, esta es una imagen de, increíblemente, a la misma amplitud de la imagen, esta es una imagen de un miocardiocito, de una fibra muscular estriada cardíaca con sus miocardiocitos aumentado de tamaño comparado con este que es aparentemente normal. Eso es lo que se encarga de estudiar la anatomía patológica. Solo que es muy chato si uno empieza a hablar de la anatomía patológica y solamente describe los cambios morfológicos. Es por eso que hasta Robin habla de todo esto para hablar fundamentalmente sobre esto. Él habla de la etiología, la patogenia, algunos síntomas, habla de cómo funciona anormalmente, pero marca en el libro, cambia de color en el libro cuando dice cambios estructurales, morfología. Obviamente no le dice anatomía patológica porque su libro se llama Anatomía Patológica o Patología. Y entonces él dice cambios estructurales, es decir, esto. Estos cambios él describe muy detalladamente, porque el libro se trata de eso. Durante el primer parcial vamos a hablar sobre los cambios generales. ¿Qué quiere decir los cambios generales? No es aquel general de ejército, no. Los cambios generales se refieren a los cambios globales. Es decir, tanto en la hepatitis, en nuestro ejemplo que habíamos tocado, tanto en la hepatitis A
como en la hepatitis B, como en la hepatitis alcohólica o la hepatitis autoinmune. En todos esos casos hay una gran cantidad de células que provienen de la sangre y que ingresa al hígado. Hay un aumento en la vascularización del hígado. Hay un aumento en la cantidad de sangre que ingresa al hígado. Y entonces esos son cambios generales. Ahora, los cambios específicos o especiales los vamos a tocar en los siguientes parciales. Y ahí vamos a entrar a hablar de patología hepática, patología pulmonar, patología digestiva, patología renal. Es decir, primero vamos a entender qué es una neoplasia, qué es un cáncer, qué es un tumor benigno o un tumor maligno, cómo se llaman los tumores benignos y malignos, por qué a algunos le decimos carcinoma y a otros le decimos adenocarcinoma. Eso en anatomía patológica general. Ahora, cuando hablemos de pulmones, vamos a hablar de las neoplasias del pulmón. Y ahí vamos a decir, el pulmón tiene tumores benignos, el pulmón tiene tumores malignos. Y dentro de los tumores malignos del pulmón está el carcinoma y está el adenocarcinoma. Pero, ¿qué quiere decir eso, doctor? Y nosotros ya hablamos sobre eso en anatomía patológica general. Ya le podemos poner nombre a todos los tumores. Ahora, cuando entremos en la parte especial, por ejemplo, tumores de colon, tumores de estómago, entonces cada órgano y tejido o sistema vamos a tocar en la parte especial. Primero vamos a hablar qué es un edema y después vamos a hablar del edema de pulmón aquí. Pero para eso primero tenemos que saber qué es un edema. ¿Cómo la anatomía patológica obtiene la información para analizar? Y no vayan a creer que solamente es con la muerte del paciente. También el paciente muerto nos puede servir como información, ¿cierto? Pero no es solamente ahí que se obtiene la información. También el paciente con vida se le puede extraer una parte de eso, una parte de la enfermedad, una parte de su tejido, y eso se llama biopsia. O se puede hacer lo que hoy actualmente están haciendo con nosotros, experimentando con una vacuna o con varias vacunas, porque nadie sabe, por ejemplo, cuál es el efecto adverso de la Sputnik, ¿cierto? O de la AstraZeneca de aquí a un año, porque nadie todavía se aplicó durante ese tiempo, o de aquí a 5 años. Por eso que con los niños no se puede utilizar todavía, porque no hay un experimento para hacer. Imagínense si dentro de, Dios no quiera, quedan, por ejemplo, todos estériles y entonces la población mundial va a desaparecer por la vacunación. No digo que sea así, pero es un ejemplo. Entonces, por eso no se puede utilizar todavía en niños. Entonces, eso es un método experimental, un método en laboratorio. No voy a hacer explicaciones, vamos a decir, sobre todo esto. Les voy a pasar esto. No va a caer en la prueba. No voy a hacer cuestiones, preguntas sobre esta unidad que estamos tocando. Esta unidad yo la llamo en un inter, la llamo unidad 0. Porque a partir de ahí entendemos qué es lo que vamos a estudiar en la próxima clase. Es decir, esto que yo les pongo aquí, ustedes pueden ir leyendo. Y si tienen algún cuestionamiento, me preguntan para cultura general de un médico, ¿cierto? Pero lo importante es saber que todo esto son formas de las cuales la anatomía patológica
puede obtener muestra para analizar. Por ejemplo, y quiero que me responda Renato en audio. La semiología, ¿dónde obtiene su material de estudio? La semiología estudia los signos y síntomas. ¿De dónde él obtiene ese material de estudio? La biopsia, doctor. No. La semiología, ¿de dónde estudia? María Clara, ¿de dónde tú crees que la semiología obtiene el material? Entendí, leí tus labios, entendí, pero no salió tu audio. Da clínica, né? Cierto. Mas você não falou isso. Mas você não falou isso. Você falou do paciente, certo? Isso, viu? Claro. La semiología obtiene su información del paciente y su objeto de estudio es el paciente. Y lo que el paciente le diga o él saque los signos y síntomas es de donde es donde la semiología, el semiólogo, el doctor Ángel, a partir de ahí él va a obtener esa información. La anatomía patológica no tiene el paciente, tiene un fragmento del paciente, o a veces tiene todo el paciente pero muerto. Y entonces, ¿de dónde obtiene? De esto que yo les pongo aquí. La autopsia, la biopsia y el método experimental en ratones, en ratas, en cobayas, macacos, ¿cierto? Y después aparece en humano. A ver, y así se obtiene el material y se analiza como una lámina de histología, solo que en histología es normal, entre comillas. Y en anatomía patológica es anormal. Esto es un glomérulo, acá están los túbulos. Esto es un carcinoma de mama, acá están los tabiques. Esto es tiroides y aquí hay un infiltrado importante, un proceso inflamatorio. Así se obtiene el material y se analiza. ¿Para qué? Se puede obtener por endoscopía, se puede obtener introduciendo líquido en las vías respiratorias en pequeña cantidad, porque si no se va a morir el paciente, ¿cierto? En pequeña cantidad y se aspira y viene una cantidad de células y aparece lamentablemente un tumor de células pequeñas, un tumor extremadamente maligno en neoplasia. El Papa Nicolau, por ejemplo, y entre paréntesis, chicas, ¿ya se hicieron su Papa Nicolau este año? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Pero pregunto nada más, tomando un poco de conciencia, hay que hacer su Papa Nicolau. Aquí hay una enfermera, una licenciada, tomando una muestra de Papa Nicolau con este cepillo, el Cytobruch, y colocando sobre el portaobjeto, ¿cierto? Esto se tiñe con la tinción que nos dejó como herencia el doctor griego Papa Nicolau, y entonces uno puede ver las células normales o puede ver las células anormales. Fíjense cómo esta se parece un tanto a esta también, pero esta nada. Y entonces estas diferencias es lo que estudia la anatomía patológica. Estas son morfologías de células anormales en un Papa Nicolau, en una mujer con un cáncer de cuello uterino. Y entonces, mediante esto se puede obtener una muestra para analizar y determinar que una persona tiene un cáncer de cuello uterino. Lo que sí es importante porque imagínense, o yo me imagino, ¿cierto? Un alumno de tercer año en su casa encima otra vez, almuerza todo un martes, terça-feira, o almuerza todo un jueves, quinta-feira, y él siente una gana inmensa de ir a dormir, ¿cierto? Y va a dormir. Se va, se acuesta, duerme, y suena, pone su alarma, dice, yo voy a poner mi alarma a las 3:15. Y pone 15:15.
Suena su alarma y dice, no, voy a dormir 5 minutos más. 15:20, otra vez su alarma. Y dice, ¿para qué yo me voy a levantar a escucharle a aquel profesor chato con sus piadas que no tienen graça? Além de eso, ele fala mal en portugués, ¿cierto? Que até a Ana Clara, Maria Clara, que é muito bonzinha, até ela tá já até aqui do português do professor. E eu vou acordar para quê? Não. ¿Saben para qué? Porque la anatomía patológica tiene relación con otras ciencias. Por eso es importante. Por eso no sale de la malla curricular de ustedes, de ninguna facultad. La anatomía patológica es una especialidad y, como les dije, dura 3 años de posgrado. Y uno puede ser patólogo forense o patólogo clínico, es decir, analizar muestras de personas enfermas o analizar muestras de personas que murieron de causa no natural. Y la anatomía patológica también es una especialidad diagnóstica, es decir, si María Clara, que es una gran cirujana, necesita saber si su paciente tiene una gran mastóloga, cirujana, especialista en mamas, y necesita saber si su paciente tiene un tumor benigno muy frecuente en la mama, un fibroadenoma, o si tiene un cáncer de mama. Y entonces le va a llamar a Marcus, que es anatomopatólogo, y le va a decir, te estoy enviando una muestra. Yo creo que es un tumor benigno. Es paciente joven, no tiene antecedentes de familia con cáncer, no usa anticonceptivos que estimulen a la formación de cáncer. No, la clínica y la pieza a mí me parece que es totalmente benigna. Pero Marcus, necesito que vos mires eso. Y entonces le envía a Marcus o a Renato o a Cristina. Le envía y él analiza y le llama otra vez, le dice, María Clara, tenías razón, es un tumor benigno, podés dormir tranquila y también tu paciente puede dormir tranquilo. Solo tenés que hacerle su control. Obviamente María Clara sabe lo que tiene que hacer, pero Marcos está en su deber de recordarle lo que tiene que hacer, ¿cierto? No va a quedar, no es que hace tu control, no es así, en el sentido de un compañerismo, de colaborar con el bienestar, con lo máximo que nosotros buscamos, que es el bienestar del paciente. Pero también recordemos que María Clara dijo al empezar que su paciente tenía menos de 25 años, que su paciente no tenía antecedentes de familiares, mujeres con cáncer de mama, que ella no usaba métodos anticonceptivos que estimulasen, por ejemplo, estrógenos, que estimulasen la formación o la transformación de cáncer de células neoplásicas a nivel de la mama, y no tenía otros factores de riesgo. Pero ¿quién le contó a María Clara eso? Y el profesor González Aiter. ¿Cuándo? En la clase de anatomía patológica. Y ella reforzó durante su residencia leyendo lo mismo que yo le dije hoy. Pero ¿quién me contó a mí? ¿De dónde yo saqué de que las mujeres por debajo de los 25 años es extremadamente raro que tengan una neoplasia maligna a nivel de la mama? Y yo saqué de aquí y saqué de aquí. Pero ¿y Robbins? ¿De dónde quitó esa información? Y Robbins, como les dije, era un médico que él no tenía mujer, no tenía cachorro, no tenía filho, estaba todo el día encima de los análisis y empezó a analizar, por ejemplo, ¿qué mujer tiene cáncer de mama? Y entonces la anatomía patológica, como dice en la última parte ahí, unida a otras áreas de la patología, como la bioestadística, puede dar un pronóstico y una evolución y una sobrevida a esa paciente. Es decir, María Clara, que en un principio estaba até aquí del profesor que fala mal en portugués, ahora ella, como una gran cirujana mastóloga, a melhor de onde que é você, Maria Clara?
de San Pablo. ¿Entendí San Pablo ahí? Eso. No, su audio no sale, te cuento. Pero por lo menos yo no escucho. Ahí más o menos salió algo. Entonces ella, que trabaja en el sitio libanés de San Pablo, ¿cierto? Ella, no, es que hay que pedir con a boca, ¿cierto? O que a gente precisa tem que pedir. Talvez Deus escuta e se está dentro da vontade dele, certo? A vontade dele, então, cede. Entonces, y entonces ella ahora utiliza ese conocimiento para explicarle a su paciente que tiene una buena sobrevida, solamente tiene que venir a controlarse, sus resultados van a estar presentes de aquí a poco y tiene que venir a controlarse nada más, que no se va a morir de cáncer de mama porque ella no tiene un cáncer de mama, es un fibroadenoma y sabemos que los fibroadenomas son tumores benignos, que incluso puede volver a salir otro, pero que probablemente extirpando desaparece la enfermedad. Eso ella adquiere ese conocimiento mediante los datos estadísticos de varios médicos que escribieron sobre ese texto o sobre ese tema, varios textos. Entonces es importante reconocer que la anatomía patológica no es solamente una materia del tercer año en el área preclínica, también es una especialidad que tal vez a alguno de ustedes les guste en algún momento hacerlo, ¿cierto? O la utilicen no como una especialidad en sí, sino como para apoyarse en el diagnóstico. Por ejemplo, paciente de 49 años que consulta por vómito sanguinolento, rojo rutilante, con coágulos, de 4 horas de evolución, en 2 oportunidades. La segunda acompañada de mareos y caída al suelo. Es decir, el paciente tiene cierta edad, vomitó, no es muy viejo, ¿no? No es muy idoso. ¡Ay! Y más vale que no digan que es idoso, pues estoy por ahí nomás también, así que él no es idoso. Entonces, vomita sangre, más cuando el paciente dice yo vomité sangre, no sabemos si son estrías de sangre con saliva o si es una gran cantidad de sangre. El paciente dice que es rojo rutilante, pero cuando uno tiene tos y de tanto toser a veces tose y sale estría de sangre, sale pequeña cantidad y es rojo rutilante. Con coágulo, dice, ahí ya hay que tener cuidado. En 2 oportunidades. La primera, él sangró y no le... voy a preparar A ver, ¿quién va a preparar? Muy bien. Entonces, el paciente consultó en la segunda vez que él vomita. Por favor, pueden apagar su audio, por favor. Y ¿qué le hace? solo que en la segunda oportunidad él tiene una alteración del estado de conciencia, lo cual nos habla que el sangrado fue por encima de 500 ml, medio litro de sangre, como mínimo. Menos de eso no va a sangrar, porque si no, no va a tener alteración del estado de conciencia. Él refiere que nunca tuvo un cuadro similar, que tenía malestares, pero que nunca tuvo un cuadro similar. Nunca vomitó sangre. Refiere que es consumidor de bebida alcohólica. Desde Un momento, hay alguien de micrófono abierto ahí. Gente, por favor. Yo creo que sea Tania. Era ahí. Con poco vi lo voy a pegar, Gina.
Seu microfone tá desligado, professor. Doutor, seu microfone tá desligado. Desde los 22 años él consumía bebida alcohólica, cachaza. Y que no tomaba poco, hasta la embriaguez tomaba. Él es hipertenso porque una vez fue a consultar, en realidad no fue a consultar, él fue a comprar su bebida alcohólica en un supermercado ahí en el, yo qué sé, aquí en Bongosto, o en ABB, o en, yo qué sé, Comper, Mato Grosso, en Campo Grande. Fue a consultar y justo había un puesto de control de presión arterial. Le tomaron la presión, tenía 180, 120 y le dijeron tenés que consultar porque tenés presión alta, hipertensión. Fue en la droguería, en la farmacia, y le dijeron tenés que tomar enalapril, pero no vaya a tomar con bebida alcohólica. Entonces él dejó su enalapril y prefirió tomar su bebida alcohólica, continuar. Es decir, no era conocido hipertenso, pero no tratado. No se conoce diabético porque nunca consultó, no es asmático, no es alérgico, no consume drogas. Y en el examen físico el paciente es normosómico, es decir, tiene todos los miembros, pero es hipotrófico, es decir, está con pérdida de peso. Tiene tinte ictérico, amarillento de piel y mucosas, y está como atontado, estuporoso, no responde bien a las preguntas, responde lentamente y a veces no responde. Cuando uno palpa su abdomen, uno encuentra que tiene líquido dentro de la cavidad peritoneal, lo cual nosotros llamamos ascitis. Tiene la matidez hepática, al percutir la matidez, tiene 6 centímetros de tamaño, con lo cual tiene un hígado relativamente más pequeño. Y al palpar el hígado tiene un reborde irregular, no es liso. Uno palpa y siente como nódulos, como carozos. En el laboratorio hay evidentemente una anemia, 6.5, un hematocrito de 35, hay una glicemia de 64, recuerden que el hígado controla el azúcar junto con el páncreas. No hay signos de infección, hay una bilirrubina de 6 para un valor normal de 1. Hay una albúmina sérica disminuida de 24 para un valor normal de 45. Y un TP que tiene que ser de 1 segundo. El TP es el tiempo en el cual tarda para coagularse la sangre de un pinchazo. Y en 1 segundo se tiene que coagular. Y el de él, entre 3 segundos máximo, él se coagula a los 7. Ese paciente evidentemente tiene un problema hepático y sangró aparte. Y en la imagen ultrasonográfica, porque yo soy ultrasonografista, ¿cierto? Y quise poner eso. El hígado heterogéneo a expensa de imágenes nodulares intraparenquimatosas. Bordes de contorno irregular, no se observa dilataciones, no tiene piedras en la vesícula, no hay dilataciones que justifiquen su ictericia. Ese paciente, el primer diagnóstico que tenemos es por el cual vino, ¿verdad? Una hemorragia digestiva alta. Ese paciente, la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta, entiendan lo que voy a decir, la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta, de gran cantidad, con alteración de la conciencia, es la varices esofágica. Puede tener hemorragia digestiva alta y no salir con el vómito, salir por la materia fecal, y ahí va a ser una úlcera. Pero en este caso es una varice esofágica, porque esa es la causa más frecuente. Y cuando un paciente tiene varice esofágica, la causa más frecuente de varice esofágica es el aumento de la presión en la vena porta, es decir, una hipertensión portal. Se obstruye el hígado y no deja pasar la sangre, con lo cual la sangre refluye y dilata los vasos en la región superior del abdomen, ¿cierto? En la región superior del estómago y la parte inferior del esófago. Y entonces va, en vez de ir por el hígado y la suprahepática, va por el esófago y las arterias diafragmáticas. En ambos casos llega hasta la cava, pero elige otro camino. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción del flujo portal? La cirrosis hepática.
Y en este país, o en esta zona, la causa más frecuente de cirrosis hepática es el etilismo crónico. Si fuera un paciente joven en Laos, en Vietnam, en la región del Asia septentrional, sería la hepatitis B, asociada incluso a veces a la hepatitis D. Esa sería la causa más frecuente de cirrosis. Niños hay ahí contagiados y muy tempranamente hacen hepatitis, o sea, cirrosis. Sin embargo, aquí la causa más frecuente es etilismo crónico. ¿Quién dice? Repito, Robbins y todos los anatomopatólogos que asociados a la bioestadística, entonces analizaron y mediante eso nosotros podemos concluir este diagnóstico. Tenemos que certificar y lo vamos a certificar. ¿Cómo? Mediante una toma de biopsia de ese hígado para ver si tiene una cirrosis. Porque el antecedente de etilismo crónico nos hace pensar en que ese paciente tiene una cirrosis. Entonces, cada tercia y cada quinta piensen que la vida siempre les va a cobrar los errores y les va a premiar los aciertos. Si a gente no acorda, puede que yo les perdone, les ponga presente. Puede que pasen anatomía patológica sin ningún problema. Pero tarde o temprano la vida le va a cobrar aquello que ustedes no aprendieron y que deberían haber aprendido hoy. Entonces hay que tener cuidado. Y si se levantan de su siesta estos días, martes, ¿cierto? Terza, o jueves, quinta, si se levantan y asisten al aula, van a tener sus premios en determinado momento cuando sean grandes médicos, porque estoy seguro que van a ser grandes médicos. Muchas gracias. ¿Preguntas? Por enquanto no, doctor. Está todo usted. Por ahora sí. ¿Las diapositivas va a pasar al delegado? ¿Cómo vamos a hacer? Sí, les voy a pasar al delegado y después él les va a pasar a ustedes. Así como les dije, de este grupo de diapositivas, prácticamente solamente el concepto de anatomía patológica es lo que vamos a aplicar. Y sus clases son grabadas, si quieren, en plataforma. sí, creo que son, por lo menos intenté grabar hoy. Vamos a ir corrigiendo. Doctor, una pregunta. Dime. Acerca de la asistencia, doctor. ¿Cómo sería? La asistencia. Como la membrana celular libre. Hola. Sí. Te decía. Pero, doctor, acerca de la asistencia, ¿cómo sería, doctor? Acerca de la asistencia. Sí, la asistencia es libre. Todo aquel que quiera asistir puede asistir. Y aquel que no, ¿y qué le voy a decir? No, por acá, ¿cómo voy a controlar yo la presencia de ustedes? Díganme cómo hago para controlar. Si yo voy a estar hablando y ustedes pueden estar durmiendo ahí al lado en su cama, ¿cierto? Es cuestión de conciencia de cada uno. Si la facultad me dice, doctor, vos tenés que llamar presencia, y entonces voy a tener que llamar la presencia, ¿verdad? Pero mientras tanto, no. Yo estoy aquí. Está bien, doctor. Yo estoy aquí 3:30 para empezar la clase. Vamos a empezar probablemente siempre así un poco motivado para despertarnos con una música, mientras que yo preparo aquí mis diapositivas y después ya arrancamos. Si no les gusta la música, lo siento. Esa es la música que a mí me gusta. No voy a poner bajo ningún sentido reggaetón, hip hop, aquellas músicas rap que están de moda ahora. No voy a poner ese tipo de música. Yo creo que a Renato tampoco le va a gustar ese tipo de música. Y ni si le gusta, luego Cristina no le va a permitir escuchar ese tipo de música. Entonces, no voy a poner, ¿cierto? No, deixa, doutor. Eu falei.
Por suerte eu não gosto desse, porque minha mulher tampoco me deja escuchar esse tipo de música. Além de eso, minha mulher é cantora, ela é estudante de medicina e ela é cantora, certo? Então, pero voy a poner aunque sea una música para distraernos mientras que preparo eso para que mientras la gente va entrando y todo eso, ¿cierto? Todo excelente, entonces. Gracias. Doutor, Dime. em questão da nota, eu não entendi bem. Vai ser 80% teoria e 20% prática, o seminário, é? No. En cuestión de nota es 50 y 50. 50 de seminario, 50 de teórica. La práctica, el doctor Milciades. Sim. El seminario, el doctor Milciades. Él va a decidir cómo va a distribuir su nota. En la teórica, yo distribuyo mi nota en 40 en el examen de la plataforma de preguntas, todas de selección múltiple, de asociar y de falso verdadero, todas fechadas, en otras palabras. Y Sí. también hay un porcentaje del 10% del trabajo práctico que yo les voy a pasar cada tanto para que ustedes vayan haciendo. Son cuestionarios, preguntas que les va a ayudar a estudiar en el momento de la prueba. Em questão dos trabalhos, pode ser digitado ou tem que ser manuscrito? Los trabajos, doctora, se presentan en la plataforma. Usted me envía eso, me va a tener que enviar a la plataforma. É porque tem muitos doutores que não aceitam, né, escrito em la mano. Escrito a mano. Isso. Es que... Ou pode ser digitado. Yasnaria, es así, ¿no? Yasnaria. Isso. Yasnaria, es que algunos ya entrando en el primer año, él ya es médico, ¿cierto? Ya escribe como médico. Entonces, imagina si yo voy a estar leyendo aquí. ¿Cuántos son? 90, casi 100. Imagina si yo voy a estar leyendo, por ejemplo, conceptos de anatomía patológica. Y aquí Lucas me escribe como si fuese un electrocardiograma, ¿cierto? No. É porque tem muitos doutores que não aceitam digitado, né? No. Las preguntas que yo las voy... en realidad, yo ya les regalo ese 10% a ustedes. Solo necesito que ustedes me justifiquen para que si alguien me pregunta por qué le dio 10% y por qué me hizo este trabajo práctico. Entonces yo les voy a dar una serie de cuestionarios que les va a servir para guía de qué puede preguntar el profesor en el examen. Las mismas preguntas abiertas del cuestionario que ustedes me van a enviar digitado va a salir fechada en el examen teórico. Tá bom, gracias. Muy bien. Otras preguntas. ¿Comprendieron qué vamos a estudiar? Lo que vamos a estudiar, repito, y eso tiene que quedar claro, son los cambios morfológicos. Nosotros podemos hablar mucho de fisiopatología, podemos hablar de epidemiología, podemos hablar de muchas otras de causas, ¿cierto? Pero los datos estadísticos, cuando yo hago salvedad sobre eso quiere decir cuando resalto esos datos estadísticos es porque es importante. Solamente porque es importante. Lo que sí ustedes tienen que aprender bien en esta materia este año es cuáles son los cambios morfológicos que aparecen en el infarto, en la aterosclerosis, en el accidente vascular cerebral, en las patologías más frecuentes que tenemos. ¿Cuáles son los cambios que realmente aparecen? Y ahí van a entender a veces por qué aparece el cambio fisiológico, por qué cambia. Eso también lo vamos a tocar. Incluso ustedes me van a preguntar y yo les voy a responder y después les voy a decir que no es anatomía patológica, ¿cierto? Si Renato quiere saber por qué que el COVID produce aquella morch, ¿por qué mata? Yo le voy a responder y le voy a explicar y después le voy a decir, pero eso es fisiopatología. No hay problema, le voy a explicar, pero les cuento para que quede claro
que eso va a ser parte de la medicina. No es lo que estamos estudiando, pero es parte de la medicina. Y no se puede separar, no se puede aislar. Uno no puede decir, por ejemplo, no solamente yo voy a hablar de lo que se ve en el microscopio y lo que se ve macroscópicamente. No, es que eso traduce la enfermedad en sí. Entonces uno necesita hablar sobre eso. Outra pergunta? Doutor, a respeito das classes, o senhor vai deixar os temas das próximas aulas? Você já tem um tema das próximas aulas definidos? Sí, la próxima aula es lesión, capítulo 2. El capítulo 1 es célula, que me imagino que la gente ya conoce bastante. En el libro de capítulo 2, si quieren le paso los slides, ¿verdad? Pero eso también puede ser contraproducente para el alumno, ¿verdad? No, yo ya tengo un slide, no puedo asistir a aula. Para alguno, por ejemplo, es muy importante, porque en base a esos slides, él va apuntando lo que yo voy diciendo sobre el slide. Pero queda a conciencia de ustedes. Si quieren, yo les mando horas antes los slides a los delegados. Cuando le envíe el link, le puedo enviar el slide. Y entonces ustedes ya tienen ahí, me van siguiendo y apuntando si quieren algo más, ¿verdad? Porque les repito, el slide es mi resumen. Me sirve para mí. Ustedes tienen que hacer su propio resumen. A mí me gusta, pero el fato de, igual te había dicho, de ir anotando junto con usted conforme va dando la clase. A mí me hace bueno. No comprendí, su audio salió muy bajo, doctor. No te comprendí bien. ¿Será que pongo acá el micrófono mejor? Pero... Bueno, creo que ahora me escucho mejor, ¿no? Sí, ahora sí. Yo dije que a mí me gusta así de tener la diapositiva, tu resumen, porque conforme va dando la clase, yo voy acrecentando algunas cosas más. Por eso, no hay problema, les envío. Solo repito, que no sea un estímulo para quedar dormido en la tarde y decir, por ejemplo, no, yo ya tengo los slides, no voy a asistir al aula. Les cuento, los slides yo les voy a pasar antes, incluso les puedo pasar si quieren, o les puedo pasar después también, porque de todos modos ustedes van a tener los slides, asistan o no a las clases. Ya es cuestión de conciencia, entender lo que dice en esta última diapositiva, ¿cierto? Puede que la facultad